Lo decíamos al inicio de nuestro programa de hoy, vamos a analizar lo que está ocurriendo con el conflicto en el puerto, en particular en la empresa Montecón, porque tras rechazar la propuesta del Ministerio de Trabajo, el Sindicato Único Portuario entregó en las últimas horas, ayer, una contrapropuesta para solucionar o para buscar una solución al conflicto que se ha generado tras el despido de 150 trabajadores de esa empresa. El planteo del gobierno consistía en generar un seguro de paro especial que tendría una duración de 1 año e implicaría un cobro del equivalente al 70% del salario para los trabajadores despedidos. El sindicato consideró que la propuesta no aseguraba los puestos de trabajo de todos los afectados, por lo que continuó adoptando medidas gremiales. De hecho, en las últimas 24 horas, ahora a las 7 de la mañana, finalizó un paro en los puertos del interior. Y vamos a ver concretamente cuáles son las propuestas del sindicato, de los sindicatos, y el diálogo cómo está actualmente con las autoridades en el marco de este conflicto. Nos acompañan esta mañana Álvaro Reinaldo, secretario general del SUPRA, y Martín García, presidente del sindicato de Montecón. Bienvenidos. Reinaldo, García, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos con nosotros. Bueno, para comenzar, ¿cuál fue concretamente la contrapropuesta que le entregaron en las últimas horas al Poder Ejecutivo y por qué decidieron rechazar lo que fueron los planteos iniciales del gobierno? No sé quién quiere arrancar. Arranco yo. Buenos días para todos. Bueno, quisiera hacer un breve raconto hacia atrás para entender el por qué nosotros decimos que es insuficiente. Ya el año pasado, creo que estaríamos hablando por septiembre, octubre, visualizamos este problema cuando se iba a aplicar el protocolo de atraque con este procedimiento de que se le iban a empezar a sacar líneas a Montecón y pasarlas a la terminal especializada de contenedores. Por lógica, y no hay que ser muy especialista en los temas, si a una empresa se le saca el trabajo y se le da a una empresa que se va a ver perjudicada con un grupo importante, y en ese momento ya hablamos de 700 trabajadores, era evidente que era cuestión de tiempo que en algún momento se dieran situaciones de despidos, de seguros de desempleo y todo lo que estamos viendo hoy en día. Más llegado ahora a la fecha, donde se generó una mesa de diálogo, y eso es real, durante lo que vendría a ser el verano de este año, enero, febrero, marzo, pero que no se pudo avanzar en generar un protocolo que pudiera quedar establecido y acordado para poder aplicarse cuando se diera esta situación que todos deseamos que no se diera, pero que en la realidad se dio. No pudimos generar ese protocolo y nos encontramos con el anuncio de la empresa Montecón, en principio con 150 despidos que los iba a materializar ahora en la última semana de mayo. Generó todos estos movimientos que estamos haciendo ahora y bueno, los últimos procedimientos que se dieron, la empresa ahora sacó los despidos de la mesa y está anunciando una negociación, entre comillas, con el gobierno por 90 días, pero a su vez el envío de 120 trabajadores al seguro de desempleo. Lo que nosotros trabajamos y decimos de un momento que toda esta situación se da producto de un acuerdo que hizo el gobierno con una empresa Catonati que genera todo este procedimiento de protocolo de atraque y corrimiento de las cargas de una empresa hacia otra. O sea, el problema empieza con ese acuerdo. Lo que decimos nosotros, y que es distinto a cualquier otra conflictividad de una empresa que cierra sus puertas porque se funde, porque hizo sus malos negocios o por lo que sea, acá esto se da por un acuerdo que hizo el gobierno con una empresa. Entonces entendemos que es el gobierno conjuntamente con Catonati que se tiene que hacer cargo de los trabajadores que puedan quedar afectados producto de este acuerdo. A todo esto sabemos que TCP tiene su terminal especializada con ciertas dimensiones, que es prácticamente la misma que tiene hace 10 años, más allá de algún espacio que se le ha ganado a la bahía en cuanto a territorio de área. Los muelles son los mismos, la maquinaria la misma y ya tiene 400 trabajadores. Es inviable que TCP hoy en día pueda abarcar 700 trabajadores, por eso siempre hablábamos de que la ANP también se tiene que hacer cargo y el propio Estado, porque tiene lugar y espacio para poder reubicar trabajadores. Solamente la Administración Nacional de Puertos, en lo que va de este gobierno, ha generado 100 vacantes y ha ingresado un solo trabajador. Ahí tenemos un gran espectro de espacio para poder abrir y que los trabajadores, que ojalá no se dé, pero sabemos que se va a dar si esto sigue adelante y que dudamos que se vaya a cambiar, esos 700 trabajadores paulatinamente se van a quedar sin trabajo. Para ustedes tendrían que ir a la ANP. La ANP conjuntamente con TCP, pero TCP sabemos que hasta que no termine sus expansiones de muelle, de áreas, que eso va a durar, y es lo que todo el mundo dice, por lo menos 2 años y medio o 3 años, no va a tener la capacidad de absorber esos trabajadores que Cuenca del Plata anuncia por la prensa que generará 1.500 puestos de trabajo. Todo eso ahora es irreal. Ahora, llama un poco la atención igual que desde el lado de Montecón
y también te pregunto a ti, Martín, se habla primero de despidos y después, como decía Álvaro, se retira el tema de los despidos y se plantea una negociación por 90 días con el gobierno. ¿Por qué de entrada no se va por parte de la empresa a una negociación en vez de amenazar con despidos o de anunciar concretamente despidos? ¿Fue una estrategia para ustedes eso para generar una mayor presión? Bueno, buenos días. No sabemos, en realidad estamos separados en las negociaciones porque los trabajadores negociamos en el Ministerio de Trabajo y la empresa las conversaciones o negociaciones que está haciendo con el Ministerio de Transporte. ¿No tienen diálogo con la empresa en estos momentos ustedes? En realidad tenemos diálogo, pero tenemos diálogo de trabajo, no tenemos un diálogo en este tema. La única reunión que tuvimos, que fuimos con el presidente del Supra antes de ayer, fue solamente para levantar la lista de los sectores que van a ser afectados y la cantidad de personas que van a ir al seguro de paro ahora los últimos días de mayo. Después la empresa hará sus negocios a nivel gobierno, pero sí, nos llama mucho la atención que en un principio estaban los despidos arriba de la mesa y que, bueno, que en realidad, ¿qué están negociando? Porque eso lo debería decir también el gobierno, a ver qué le está ofreciendo la empresa para que eche para atrás. Porque en este sentido, nosotros, esto lo visibilizamos ya hace más de un año, en realidad, en cierta forma. Cuando se anunció el acuerdo, ya esto ya lo teníamos, ya estaba viendo que esto iba a pasar. Bueno, pero en cierta forma tampoco nunca se habló del tema de los trabajadores. Pero ustedes llegaron a plantear en algún momento, cuando se hizo el acuerdo con TCP, llegaron a plantear en algún momento que esto podía suceder. Antes. Y que se buscara la forma de que no se perdieran empleos. Nosotros nos reunimos con el ministro Heber, en su momento, el ministro del Ministerio de Transporte, y el presidente de la ANP, Juan Curbelo, en diciembre, antes de que se anuncie esto, diciéndole esto y que necesitábamos una participación de los trabajadores en ese acuerdo, que lo único que pedíamos, el sindicato, lo único que pidió en ese momento, es que ese acuerdo tenga un punto de relaciones laborales. Es lo único que se pidió como sindicato para mantener la fuente de trabajo de los trabajadores portuarios. En el acuerdo. No se incluyó, ni siquiera nos tuvieron en cuenta para mostrarnos el acuerdo antes de ser anunciado. Ahora, la postura del gobierno con ustedes, ¿cuál ha sido desde el Ministerio de Trabajo? Porque en las últimas horas también, de acuerdo a datos en la prensa, por ejemplo, se hablaba de que el gobierno cuestionaba que ustedes, el sindicato, un poco como que se aliaron con la empresa Montecón para generar un conflicto mayor en el puerto. ¿A ustedes les llegó algún tipo de cuestionamiento de ese tono por parte del gobierno? Lo leímos en la prensa nomás. El diálogo no. Cabe aclarar eso, lo leímos en la prensa, sí. Es verdad, pero son de ese tipo de cosas que son para tirar leña al fuego y no solucionan, porque nosotros también podríamos salir a decir a la prensa que el gobierno salió con Catón Natí y creo que eso no resuelve el problema de fondo. Lo que nosotros necesitamos acá es tener la solución para 150 trabajadores o 120 en este momento, pero que sabemos que en el correr de los meses, si el protocolo de atraque se sigue en avances, y lo dice a texto expreso el protocolo que se utiliza, cada 45 días se hace un estudio en Cuenca del Plata. Si ese estudio dice que hay espacio ocioso, ventanas libres, se le saca otro trabajo o otra línea más a Montecón. Entonces, mientras eso siga vigente, los despidos van a ser cuestión de tiempo, nada más, para que sigan sucediendo. Acá lo que nosotros necesitamos son garantías y que el Estado diga, ya que propuso, ¿no? Y se ideó todo esto para poderle darle el negocio de contenedores a una empresa hasta el año 2081, no creemos que sea complicado que vean la manera que la gente quede tranquila, que pueda trabajar en paz y que si hay afectados por este acuerdo, tanto el Estado en sociedad, se puede decir con Catón Natí, o cualquier otro ente público, ¿verdad? Como el Estado puede poder absorber trabajadores, y creo que todos quedamos en paz ahí. Mientras haya trabajo en Montecón, se trabajará en Montecón. Si el día de Montecón mañana tiene que cerrar, Montecón es una empresa multinacional que sabe defenderse, de hecho ha iniciado litigios internacionales, pero nosotros quedamos en el medio. Echan, no echan, mandan el seguro, pero nosotros no podemos estar pagando los platos rotos de un acuerdo y que los trabajadores no pueden estar viendo mermados sus ingresos producto de este acuerdo. Alguien se debe hacer cargo. Para nosotros es el Estado, en conjuntamente Administración Nacional de Puertos, Catón Natí, que si los trabajadores se tienen que ir al seguro, bueno, que les complementen ese salario que les falta. Por eso decíamos que es insuficiente. Primero, porque se hablaba solo de los trabajadores de Montecón y acá hay muchas empresas hacia abajo de Montecón que trabajan. Por eso siempre hablamos de 700 trabajadores. Hay una empresa que se llama Vidol, Alvilán, que son los prestadores de mano de obra de Estiva. Tenemos una empresa Tamibel, que es el prestador de servicios de transporte de los contenedores. Hay una empresa de staff, que también es de logística y mano de obra. O sea, hay mucha cadena para atrás que no se visualiza
y se pretende, creo yo, y espero que nadie se ofenda, con discursos para la tribuna, de acá se hace intencionalidades de entorpecer, de ponerle trabas a las exportaciones, a las importaciones, porque vemos también actores que salen a decir cosas que no aportan, pero sí generan nerviosismo, culpabilidades que nada aportan al problema. Para ordenar entonces las propuestas concretas de ustedes o la contrapropuesta, ¿por dónde van? Porque el diagnóstico está claro, Montecón está perdiendo negocios, eso entonces está reduciendo su plantilla, TCP la está ganando negocios, pero todavía tiene capacidad para trabajar con los mismos trabajadores que tiene, entonces hasta que no concluya una parte de sus inversiones no va a incorporar gente. La pregunta es qué pasa en el medio, en ese proceso, suponiendo que incluso tenga la posibilidad de incorporar a todos los trabajadores que queden desafectados de Montecón. La contrapropuesta de ustedes para este tiempo, ¿cuál es? Sí. En realidad, lo que anuncia TCP va a tener capacidad para absorber todos los trabajadores, porque los últimos propagandas o cosas que vimos de TCP anuncian 1.500 puestos de trabajo genuino. Y acá somos 700, o sea que más 400 serían 1.100, ya le está faltando. Ahora, ¿qué pasa en ese intervalo? ¿Quién se hace cargo de ese intervalo? Eso es lo que nosotros decimos. Eso, el gobierno es el que tiene que interceder ahí. Y bueno, como dijo Álvaro, hay otros entes como la ANP, un ejemplo, que tenemos muchas vacantes y que habría que completar. Y bueno, por lo menos entre las dos principales empresas, que son las que están trabajando en el puerto en este momento con este problema, deberían ser, en principio, las que se tendrían que hacer cargo de los trabajadores. Y bueno, el Ministerio de Trabajo ya nos ofreció un subsidio especial justamente para mitigar esto. Pero falta la parte de la garantía de los puestos de trabajo. Si ese es el principal punto. Según entiendo, quieren que la solución trascienda esta situación puntual de hoy y que tenga una garantía para el futuro. Eso es lo que están pidiendo. Claramente, por eso hablamos de 700 trabajadores. Hay una solución ahora que puede haber, y se hizo público, ¿no? TCP podría absorber 77 trabajadores de acá a agosto del 2023. La ANP puede absorber 50 trabajadores. Esas son las ofertas que están hoy en día. Eso se acerca bastante a los 150 de ahora. Claro, exactamente, 120, de hecho. Exactamente, pero ¿quién nos garantiza que dentro de 3 meses o 4 meses el protocolo o TCP diga tengo espacio ocioso, una ventana libre, necesito otra línea más, o apliquen el protocolo y que se venga? Dentro de 3 meses vamos a estar con conflictividad, con problemas y con paros nuevamente. Entonces, si ya sabemos cómo es todo el trayecto, porque los protocolos, el acuerdo está escrito y sabemos cómo se va a ir dando en el correr del tiempo, adelantémonos a todo eso. No puede ser que haya conflictividad como la hubo en noviembre pasado, que todos recordarán un paro de 72 horas que hubo, un paro ahora, en abril o en mayo, y otro paro en septiembre, octubre, noviembre del año que viene, o de este mismo año. Entonces, adelantemos eso. Si Montecón tiene que enviar al seguro a 120 trabajadores, que los envíe. Sabrá qué negociaciones hace con el Ministerio de Transporte. Los trabajadores que queden, bueno, cobrarán ese subsidio especial que ofrece el Ministerio de Trabajo y que la ANP o Catonatil le complementen ese salario y se resuelve el problema. ¿Y qué pasa con los que van a seguro de paro después? Lo mismo. Si en ese interín, que sabemos que hay cierto espacio para ciertos trabajadores, que se vayan incorporando. Los que vayan quedando, en ese mismo sentido, que cobren el 70% de su salario a través del Ministerio de Trabajo y que las empresas involucradas, que en este caso son la Administración Nacional de Puertos y Catonatil, que se hagan cargo del complemento que le está faltando. El trabajador no puede irse a su casa a cobrar el 70% de su salario porque están discutiendo dos empresas multinacionales y en el medio del gobierno a ver qué les puede solucionar a cada una. Ahora, en ese acuerdo de largo plazo que ustedes están proponiendo, porque es eso lo que están proponiendo, una garantía que se extienda en el tiempo y prevenga los conflictos que van a venir. ¿Ustedes qué están dispuestos a poner? ¿Están dispuestos a firmar una paz sindical que garantice la estabilidad en el puerto? Sin duda. Es que la paz sindical ya existía. Sin nombrar el paro de 72 horas que hubo en noviembre pasado, habría que buscar 10, 20 años para atrás en el puerto donde hubo una movilización tan grande. Ese fue fuerte. O lo mismo. La anunciamos antes que se dieran. Lo mismo que esto. Se está anunciando. No hay movimientos. Ahí tienen que haber paros para que en 72 horas aparecieran propuestas claras, concretas. Es voluntad política lo que está faltando acá. Y de hecho, cada paralización o cada movilización que ustedes realizan genera un cuestionamiento también que en el ámbito político es muy fuerte. Bueno, la medida de los 72 horas que mencionaba recién, ahora estas últimas, también por parte de la Unión de Exportadores ha manifestado preocupación por el tema de la alteración en la operativa del puerto. ¿Esto lo ven como presiones ustedes también? Ustedes mencionaban en una conferencia de prensa que habían recibido alguna amenaza a algunos trabajadores para no participar de movilizaciones, o eso no es así, ¿no? No. Nos comentaron sí eso, pero no. En realidad amenaza y no creo que haya
Creo que creo que con la parte empresarial, creo que tenemos una buena relación. Bien. Ustedes no ven presiones, digamos, para... Y presiones va a haber siempre. Presiones, nosotros presionamos, a nosotros también nos presionan, no es que es todo color de rosas. Cada parte defiende sus intereses, pero hasta ahora con las empresas no tenemos un mal relacionamiento, sino que esto se genera a causa, bueno, de algo particular entre una empresa y el gobierno, pero no tenemos mayores problemas y presiones. La Unión de Exportadores, como siempre, nos deja nuestras cosas bien, otras cosas mal. Así como sale a hablar de que esto le hace mal al país, estaría bueno que salga a hablar también por qué razones el gobierno y eso no colabora en que esto se solucione. ¿Ustedes entregaron la contrapropuesta ayer? ¿Hay algún plazo para que se les responda? No, no hay plazo, pero sabemos que las horas corren. Como decías tú recién, hoy finalizaba un paro en los puertos del interior. Sí. ¿Van a tomar alguna otra medida en estas próximas horas? En estas próximas horas estamos confiados de que nos van a llamar a seguir trabajando. Ya ayer hubo alguna especie de contacto para delinear que podemos ir en buen camino, que hay cosas que nosotros estamos pidiendo que son razonables, que se pueden recoger en la propuesta. Faltan afinar ciertas cosas, pero más que nada acá lo que está faltando es la voluntad realmente política de que alguien, así como me imagino que unas cuantas personas se juntaron para idearse que hasta el 2081 haya una sola terminal de contenedores. En ese mismo contexto, que se junten esas mismas cabezas, que no es tan complicado garantizarle el ingreso a estos trabajadores que se están viendo perjudicados en el medio de toda esta tormenta. Ustedes apuntan a la voluntad política, pero ¿cuáles son las trabas concretas de que se llegue a un acuerdo? Porque lo que pasó fue, cuando ustedes pidieron que cuando se llegara a un acuerdo en ese sentido, se contemplara o hubiese una cláusula vinculada a la situación de los trabajadores, eso no existió en el acuerdo. Sí estuvo presente en la discusión parlamentaria, en la interpelación a Heber, porque fue una crítica del Frente Amplio y fue de alguna forma un compromiso de algunos legisladores del oficialismo que reconocían que eso no estaba y que era necesario que estuviera. Ustedes empezaron las negociaciones, o esa mesa de negociación en verano, pero no se había avanzado y saltó toda esta situación a partir de la jugada de Montecón, que, bueno, hace y deshace, ¿no? Porque anuncia 150 despidos, después no son despidos, son seguros de paro, y ya no son 150, son 120, bueno, y ahí se termina de entreverar todo. ¿Qué es lo que estaba trabando en esas mesas de negociación que ustedes llegaran a un acuerdo que fuera satisfactorio para las dos partes, para el gobierno y para ustedes? Las garantías de los puestos de trabajo. Esa es la traba. Pero el gobierno no se quiere comprometer a que en este lapso de 2 años que queda hasta que supuestamente TCP podría incorporar a los trabajadores, se garanticen esos puestos de trabajo. Exactamente. Y las propuestas están claras, ¿no? Son 50 por parte de la Administración Nacional de Puertos, 77, son 120 de 700 puestos de trabajo. ¿Y el restante? O nos dicen que no se va a... ¿Es un hecho que les manejó el gobierno o era para desactivar este foco concreto y bueno, y después se seguía negociando? Nosotros no queremos entrar, y lo dijimos de entrada, se lo dijimos hasta a Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, no queremos que esto sea una subasta. Aceptamos 50 trabajadores, al otro día 60, al otro día 80. No hay... los números están sobre la mesa. Es una empresa, la que está en el medio, que es Montecón, y el listado de trabajadores para atrás es ir a buscar los registros y se sabe de qué número estamos hablando. No hay misterio para eso. Si quieren que cada 3 meses haya conflictividad, es una cosa. Pero si lo queremos resolver ahora, es lo que dijimos de entrada. La Unión de Exportadores, que tú la nombraste, nosotros ya nos comunicamos con Teresa Eisenberg, sí. Le comunicamos todo, la respuesta que nos dio, gracias por la información. Nadie está... ¿Para ustedes los trabajadores son como moneda corriente ahora en esta negociación? Siempre. Nosotros quedamos rehenes de una situación. Y lo decís tú, ¿no? No lo digo yo. Despido, no despido. Mando el seguro, no mando el seguro. Si el Estado quisiera intervenir en esto, que diga, bueno, si hay afectados por este acuerdo, nosotros nos hacemos cargo. Y después se verá qué hace con Montecón. La citarán al ministerio, la citarán ustedes para preguntarle. Montecón es una empresa que se sabe defender. Nosotros no queremos responder por la empresa. Lo que pasa, y acá hago un poco de abogado del diablo, porque entiendo además que el puerto, digamos, no es uno de los sectores que esté en crisis, ¿no? O sea, de hecho, las exportaciones están en un buen momento. Pero bueno, dejando de lado eso, parte de la discusión tenía que ver con una decisión o una visión estratégica de que de esta forma el puerto iba a poder competir mejor con otros puertos de la región. Y si uno lo piensa en esos términos y simplificando mucho la discusión, puede decir, bueno, ese ganar en eficiencia puede eventualmente
costar puestos de trabajo, porque a veces la eficiencia se busca por ese lado. ¿Ustedes esa discusión más estratégica, cómo la visualizan? ¿Responder vos? ¿Respondo yo? No sé a qué se refieren con eficiencia cuando hablan, porque en realidad de este mismo canal creo que salió una nota en un informativo de un barco que se fue a Argentina por 20 horas de demora, ¿no? Que lo había anunciado la agencia o el armador de esa línea. En realidad, si ustedes que tienen acceso a... Pues todos tenemos acceso, porque es público el acceso a la ANP, desde enero hasta abril hubo barcos con más de 50 horas de espera afuera. Es más, creo que ahora, si no me equivoco, hay 2 barcos afuera esperando para ingresar al país para trabajar. ¿Espera para ingresar Entonces, a TCP o a para TCP, Ahí está. porque no pueden ingresar. Ahí hay un... Porque hay una trampa ahí. Acoto algo que es lo que se ha dicho muchas veces es Montecón, que supuestamente funciona en los muelles públicos y podría dar y da de hecho distintos tipos de servicios, está enfocado en realidad en contenedores. Y entonces lo que pasa muchas veces es que vienen otro tipo de barcos, no de contenedores, pero como se le da prioridad a los contenedores, terminan esperando y se terminan perdiendo ese negocio cuando en realidad... En Puerto Montevideo tiene en TCP un muelle especializado de contenedores con capacidad ociosa. Entonces tiene sentido que se le dé prioridad en el muelle público a los contenedores y otras barcazas u otro tipo de barcos tengan que esperar o se terminen yendo cuando hay capacidad ociosa en otro lado. Es un tema largo de entender, pero cuando vos tenés la carga, un ejemplo, la terminal especializada, no puedes traer el barco a los muelles públicos. Porque hay que pagar el costo de trasladar todos los contenedores que estén en la terminal especializada a los muelles públicos y viceversa. Si la carga está en los muelles públicos, el barco no puede atracar en la terminal especializada, porque el costo para pasar todos los contenedores del muelle público es un valor muy alto, no lo va a pagar nadie. Entonces, por esa razón, cuando el protocolo o el presidente de la ANP sale a decir que cuando los barcos están esperando pueden trabajar en los muelles públicos, no lo pueden hacer, porque ninguna naviera o ninguna agencia va a pagar un costo del doble de lo que ya pagó para que sea atendido en otro lado el barco. O sea, hay una definición previa. O sea, si ya estoy trabajando con determinado muelle, no es la decisión, ahora voy y en realidad desembarco allá. Exactamente, por eso es la trampa. En el momento no pueden cambiar. En el momento no se puede cambiar. ¿Y por qué se están dando estas demoras? Porque no tiene la capacidad en estos momentos para atender esos barcos que llegan. TCP puede trabajar un barco a la vez, porque tiene un muro solo y las cuatro grúas. No puede atracar 2 barcos a la vez. Ese es el problema. Pero lo que pasa es que eso lo debería salir a decir la Unión de Exportadores. Pero con la prioridad de atraque que se le da ahora a TCP, eso no se modifica tampoco. La infraestructura es la misma. Es la misma. Claro. O sea, el plan de obras no incluye... Sí, pero dentro de 3 años. Claro. O sea, en estos momentos no cambiaría la situación. ¿Ustedes no tienen la visión o la esperanza o no creen que el puerto con este nuevo plan va a mejorar, va a requerir más trabajo? Sin duda que sí. Ajá. De eso no hay duda. O sea, Aparte trabajo para los trabajadores debería haber, ¿entienden sin ustedes? duda. Y creo que lo mencionabas tú. La Administración Nacional de Puertos dijo que el crecimiento de este primer trimestre de lo que va del año fue un 16,7 en la actividad de las exportaciones e importaciones. Es irónico que estemos peleando 150 puestos de trabajo en el puerto. Por eso digo que es distinto a cualquier otra actividad o de una empresa que cierra porque realmente no tiene los negocios. Los negocios están, simplemente que hay una guerra entre 2 empresas de quién se queda con el mercado. O sea que para ustedes no hay ningún problema en a dónde van los trabajadores siempre y cuando tengan trabajo en el... O sea, si van al puerto, si van a TCP, los de Montecón, que la empresa está amenazando con despedir o con mandar el seguro de paro en estos momentos, para ustedes no habría problema, no hay ningún tipo de requerimiento por parte de ustedes. No tendríamos problema porque sabemos que se garantice el trabajo. Esto ya se iba a dar así. Nosotros ya lo sabíamos que se iba a dar así. O sea, las partes políticas lo sabían. Ahora, el propio Heber ya lo sabía cuando dice no vamos a permitir que ningún trabajador se quede en su puesto de trabajo. O sea, el miedo... Eso es peor todavía, Eso es peor. porque creo que El hasta propio fácil de firmante. encontrar cuando se hizo la interpelación a Heber, lo dice a título expreso. Ninguna familia de Montecón, y es muy fácil de buscar el archivo, que se va a quedar en la calle. Bueno, por eso digo que falta voluntad política. El miedo de ustedes es que los nuevos puestos sean cubiertos por otra gente y ustedes queden afuera. No pasa por ahí no pasa tampoco. por ahí. Es porque los perjuicios se están dando ahora, dentro de 20 días. Las obras se van a terminar dentro de 3 años. ¿Qué va a pasar de acá a 3 años? Por eso queremos visualizar hacia el futuro y no vivir en una conflictividad. Lo que queremos es la paz en el trabajo porque somos conscientes y hay que decirlo, somos más que responsables en las medidas que estamos tomando por más que nos digan todo lo contrario. Hemos parado primero los depósitos, no se ha parado un solo barco de contenedores aún.
Se ha parado el puerto del interior, que el único puerto interior que tiene la actividad mayormente es Nueva Palmira. Paysandú sabemos que no tiene actividad, Fraiventos tampoco. Pero no, Los Palmira pasajeros no se han tocado. No, Palmira está sacando la cosecha de soja, ¿no? Sí. Y se afectó en los puertos privados. 24 horas, anunciado previamente. ¿Qué hicieron para evitar eso? Nada. Vamos a anunciar paro de los contenedores, pues es lo próximo que se viene, o de la administración pública, el sindicato de administración pública. Que se muevan las fichas, no es tan complicado. Parecería que tienen que suceder los eventos, un poco para pegarle a los trabajadores, pero nadie se acuerda, se hablan de números, de fichas. Acá son familias que están viendo si se quedan sin trabajo dentro de 5 días, dentro de 90 días, ahora anunciada por Montecón, que alguien se haga cargo de eso y después que las empresas hagan lo que tengan que hacer. O sea, para ustedes, mientras se firme un compromiso de que no van a haber, de que se van a garantizar los puestos de trabajo, ustedes, como mencionaban antes, podrían firmar una paz sindical sin problema de acá a 3 años que lleven las obras para, o por más tiempo incluso. Por este tema sí, por este tema sí. No podemos nosotros que le digan a la gente, váyanse 120 personas a su casa a ganar el 70% de su salario, mientras nosotros discutimos quién se queda con los negocios. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. No va al fondo del asunto, pero me quedó la duda de la explicación. Lo que hace el reglamento de atraque es cambia la prioridad de a dónde se dirigen los barcos contenedores cuando hay capacidad ociosa. Yo tenía entendido, y ustedes corríjanme porque hay complejidades que se nos escapan, que cuando uno de los muelles, o en este caso TCP, está lleno, se derivan hacia Montecón. ¿Cómo se explica entonces que haya barcos en espera? Acá es algo bien claro que nosotros dijimos en principio, este acuerdo está mal hecho. Aparte de eso, y para no entrar en eso que ya está hecho y está hasta incluso en la parte penal o fiscalía que está con todo este tema de las denuncias, hicieron algo que no se puede aplicar, porque TCP hoy no puede absorber todo el trabajo. Entonces, como se dieron cuenta, después de que hicieron todo, se dieron cuenta de eso, hicieron un protocolo para aplicar la prioridad de atraque, que es el que yo mencionaba, que cada 45 días se hace un estudio. E incluso, ese mismo acuerdo dice que un barco, si espera 24 horas, puede pasar a los muelles públicos. Que eso es inviable también, no se puede hacer por lo que decía Martín. Por lo que tienen que pagar. Todo lo que han diseñado está mal hecho. Tienen que pagar, entonces nadie lo hace. Claro. Un barco que está esperando 24 horas, ya tiene todos los contenedores en la terminal especializada. Por más que vaya a operar, ¿quién se lleva los contenedores de la terminal especializada hacia Montecón? Y viceversa, lo que descargue en Montecón, ¿quién se lo va a llevar a la terminal especializada? ¿Cuánto es lo que tienen que pagar aproximadamente para hacer esa Dependerá. Hay barcos que vienen con 1000 movimientos, 1500 contenedores, 2000 contenedores. Depende de la cantidad de contenedores. Seguro. Y todos los contenedores tienen diferentes precios porque tenés contenedores SIMO, reefer, comunes, vacíos. Cada contenedor tiene un precio que aplica a cada cosa. Pero eso que puedan pasar de un muelle al otro no es viable. Es inviable. Bien. Es inviable. Para Porque aparte hay otra cosa. Si vos, un ejemplo, tú eres el exportador y llevas un contenedor, tú tienes que entrar los 24 horas antes que venga el barco. O sea que vos ya 24 horas antes ya sabés cuál es el barco que se va a llevar tu contenedor. ¿Y las cargas que no son contenedores? Está por fuera de lo que es prácticamente Montecón y TCP. TCP solo mueve contenedores, pues es una terminal especializada. Montecón tiene cargas de palos habitualmente también, pero eso nadie se ha quejado, se está cumpliendo como se cumple. El granel, hay otras empresas vinculadas a la parte de graneles. El problema está en contenedores acá. Ustedes decían, para cerrar, ¿cuáles son las siguientes medidas que van a tomar? ¿Van a justamente al tema de los contenedores, al tema de la... Los dos sectores que están faltando realizar este cronograma de actividades son operadores y terminales que están vinculadas a las empresas de contenedores y el Sindicato de la Administración Nacional de Puertos. Si no tienen una respuesta, ¿en cuánto tiempo van a tomar medidas? Hoy tenemos que recibir, hoy vamos a quizás seguramente a implementar un ejecutivo extraordinario nuevamente y de hoy saldrá alguna novedad, favorable o desfavorable. Para ustedes, Montecón tenía una ventaja competitiva en las condiciones respecto a TCP o a Catón así. A eso tienen que invitarlo a Montecón porque la verdad que nosotros no participamos ni de las licitaciones, ni de los contratos, ni de las tarifas, absolutamente nada. Lo que es empresarial y lo tienen que hablar las empresas. Nosotros somos trabajadores y hablamos de los trabajadores. Bien, Álvaro Reinaldo, secretario general de Supra, y Martín García, presidente del sindicato de Montecón. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ustedes y a las Estaremos organizaciones. atentos a lo que Ustedes, ocurra. como siempre. Buena jornada. Hacemos, amigos, la primera...